de su vida, como tuvo otras zonas evidentemente criticables, ¿no? Seguro. Ahora lo dejo a José Antonio que pregunte, pero para arrancar y ir de lleno al debate, primero, ¿qué es lo que considera más importante? Creo que algo ya esbozó del proceso del kirchnerismo, creo que algo ya dijo, pero lo puede reforzar o decir otro. ¿Y qué es lo que últimamente estuve leyendo un texto en la última de las cartas abiertas, donde aparecen ya con más fuerza, ya habían aparecido anteriormente, pero con más fuerza algunas críticas? ¿Por qué un poco no hace este balance de sumas y saldos? A ver, yo creo que en el 2003 la Argentina estaba más preparada para un balotaje entre López Murphy y Menem, que había un clima, que había un sentido común, que había una opinión pública que hubiera optado por el Reutemann, que se bajó de la candidatura y que después estaba todavía mucho más atravesada por los restos del menemismo de los 90, del sentido común neoliberal, y que Kirchner apareció como una anomalía, una excepcionalidad, algo que no era esperable por esta sociedad que venía del 2001, de la fragmentación, de la sensación de abismo, entre movimientos sociales, experiencias piqueteras, pero también ahorristas despechados, dólares que se querían reclamar, pero eran dólares envenenados porque habían comprometido a generaciones de argentinos, ahorristas que creían que su interés privado era el único que se imponía. Es decir, la Argentina que desemboca en el 2003, el gobierno de Duhalde, con todas sus contradicciones, con la tragedia, el asesinato de Santillán y Costecchi en el Puente Avellaneda. Es decir, el 2003 fue un año complejo. Kirchner nos sorprendió. Ese Kirchner inicial, con un discurso que reclamaba fuertemente la cuestión vital de los derechos humanos, de la memoria, lo señalaba hace un rato Graciela, lo que después implicó la reforma de la Corte Suprema. Cuando hablamos de calidad institucional, olvidamos la degradación de las instituciones en los 90 y la caída a pique de todas las instituciones, salvo la educación pública y la salud pública, que por el esfuerzo de médicos, profesores, maestros se sostuvo. El resto de las instituciones empresariales, gran parte de las estructuras sindicales, las estructuras judiciales, las estructuras obviamente de los partidos políticos estaban en estado de colapso, de degradación. La política estaba a nivel zócalo. Entonces me parece que Kirchner lo que permitió es una reapropiación por parte de una sociedad muy compleja de la política en un sentido distinto. No la política siempre llevada a sede judicial, siempre colocada en el nivel de la corrupción o en el vínculo, entre comillas, con la caja, con la sospecha permanente. Es como si nosotros dijéramos, en vez de preguntarnos por el contenido del Facundo de Sarmiento, preguntásemos quién lo financió a Sarmiento. Esta es una constante. ¿Quién estaba detrás? ¿Quién estaba detrás? Y yo creo que esto le hace muy mal. Esto no significa que, por supuesto, haya que denunciar a la corrupción, analizar a dirigentes y funcionarios venales, pero creo que lo importante también de estos últimos años es que la política, con sus contradicciones, sus tensiones, sus dobleces, aparece de vuelta como un ámbito de debate y discusión. Creo que la política, también bien importante de ese primer Kirchner, está vinculada a la reestructuración de una Argentina vinculada a América Latina, salir de las relaciones carnales, darse cuenta que hay una relación entrañable, fundamental, cultural, económica, política, con todas esas sociedades que también vivieron transformaciones muy impresionantes. Hagamos el esfuerzo de colocarnos a mediados de los 90 y tratemos de imaginar, estando en ese lugar, la América Latina del 2005, del 2006. Inimaginable. Un dirigente coca-colero, Aymara, presidente de Bolivia. El principal dirigente del PT, obrero metalúrgico, presidente de Brasil. Un ex obispo de la tradición de la teología de la liberación, presidente de un país humillado históricamente, como ha sido Paraguay, por dictaduras infernales comenzadas por Stroessner. Un intelectual progresista de raíz cristiana, un hombre extremadamente fino en su análisis político, como Correa, presidente de Ecuador. Un ex militar golpista, nacionalista, en un giro democrático, inventándose un socialismo del siglo XXI. El ex dirigente tupamaro histórico Mujica, 2 años preso en las mazmorras de la dictadura uruguaya, candidato a presidente. Bachelet, hija de un general asesinado por el pinochetismo, presidenta de Chile. Madre mía, ¿quién lo hubiera imaginado eso? La UNASUR, la defensa de Bolivia por parte de los gobiernos democráticos de América Latina cuando avanzó el separatismo fascista de la Medialuna. El papel de Cristina Fernández me parece muy relevante, lo mismo que Honduras. Honduras, en otro contexto, hubiera sido un golpe más bananero en una república centroamericana y el resto de los países de América Latina lo hubieran mirado para el costado. Hoy hay un movimiento distinto. Quedó la parte, digamos, de cuáles son las críticas. Sí, cómo no. Yo creo que, a ver, me parece que queda una deuda pendiente que tiene mucho que ver con lo social
Creo que no me parece adecuada la focalización que ha hecho el gobierno en el tipo de resolución de la problemática estructural de la pobreza y del hambre en la Argentina. Creo que es fundamental trabajar de otra manera, atacar desde otro lugar. Creo que la asignación universal es una deuda que debiera encararse, que hay que ver cómo se la encara, pero debiera encararse. Creo que, y lo señalamos en su momento, el decisionismo político en determinados momentos históricos es muy interesante, es parte de necesidades de una sociedad en estado de colapso, de crisis. Creo que en los primeros tiempos de Kirchner su capacidad de acción política y de decisión fue necesaria, su apuesta por una transversalidad fue interesante, pero después la continuidad del encriptamiento en política, del decisionismo, de la no construcción de ámbitos de participación plurales que logren articular relación entre decisiones políticas y sostén social, popular, creo que es consenso, creo que es una de las deudas importantes del kirchnerismo, pero que también hay que ubicarla en el contexto de una sociedad, no solo la Argentina, pero estamos hablando de la Argentina, que sufrió procesos de descomposición muy grandes, de despolitización muy grandes, de desculturalización. Es decir, no es que estamos en la mejor de las sociedades y que tenemos las mayores chances para armar un movimiento social, político, democrático maravilloso. No, es complejo. Ricardo, ¿no crees que hay una situación más o menos similar en perspectiva? Vos decías, en el 2003 había opciones conservadoras, sí, finalmente. Sí. Menem no podía ser, pero era Reutemann. Eran opciones a la derecha o centro-derecha. Hoy pareciera lo mismo. ¿Quiénes son los candidatos? Si hacemos una proyección, Cobos, algunos dicen Macri, vuelve Reutemann. Y últimamente, pero sobre todo en el último documento, ustedes dicen que hay que defender lo hecho por el kirchnerismo, un poco esto que decías, porque se viene la restauración conservadora. Me sorprendió la fuerza de esa definición. ¿Qué es Clarín, el campo? ¿Qué es la restauración conservadora? Nosotros en alguna carta habíamos hablado de nueva derecha, es decir, los tiempos históricos cambiaron, las formas de construcción ideológica se transformaron. Hoy vemos que fuerzas corporativas o empresariales asumen ellas mismas su defensa y su representación y casi dejan a un cortado al dirigente político tradicional. E incluso vemos cómo ascienden empresarios al territorio de la política y desplazan lo que eran las formas tradicionales de las militancias partidarias, de las entidades políticas. Corporativo. Claro, la política se vuelve más corporativa. Las corporaciones dicen, bueno, hasta ahora delegamos, ahora queremos nosotros estar allí. Entonces, la mesa de enlace construye no solamente una estructura para defender sus intereses, sino para intervenir fuertemente en un modelo de país. Ya no simplemente quieren discutir un problema de retenciones o la política agropecuaria, sino que su intención, que no está mal, es decir, nosotros queremos, no lo dicen claramente, pero nosotros queremos un determinado país. La UIA o los grandes empresarios vuelven a reclamar un tipo de retórica o vuelven a utilizar un tipo de retórica que nos retrotrae en parte al discurso mercadolátrico de los 90. Sin dudas, y ustedes son periodistas de larguísima tradición, yo no he visto nunca, es como cuando Levi-Strauss hablaba de lo crudo y lo cocido. En ciertos ámbitos corporativos de los medios de comunicación, en cierta prensa gráfica y en cierta estructura que por comodidad podríamos darle el nombre Clarín, pero podríamos darle otra, hoy no hay esa capacidad de decir las cosas con ambigüedad, con un dejo de objetividad, con claroscuros, sino que es brutal la forma como presentan sus propios intereses. Es muy brutal. Es que ha sido brutal también Néstor Kirchner en la forma de castigar fuertemente la opinión distinta, en ser tan intolerante. Esto que usted recién le reclamaba de otros ámbitos de consenso, este decisionismo que a usted le parecía incorrecto en la última etapa, trasladado a la relación con los medios de comunicación, es de una dureza pocas veces vista, Forte, se lo digo por experiencia. Ya no hablemos de las corporaciones, hablemos de los periodistas en forma individual. Ha sido, sin ir más lejos, lo que hizo con un cronista como Leonardo Míndez de Clarín el otro día, genera una situación de crispación con los periodistas que, debido a la disparidad de poder que existe entre un periodista, por más famoso que sea, y un expresidente y un presidente de partido, una disparidad que mete miedo, que mete preocupación, ¿no? A ver, vamos a poner dos planos. Yo creo que para nada es feliz
que en una conferencia de prensa responda de esa manera a un periodista que está haciendo su trabajo, le puede hacer una pregunta incómoda, la puede eludir, puede ir para otro lado, menos en un contexto como este, que creo que es un contexto histórico, porque después de 26 años de democracia, hoy estamos discutiendo en serio un nuevo proyecto de ley de medios audiovisuales, que es algo central. Yo creo que efectivamente